Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el esperado reencuentro. William y Kate concluyen su gira visitando Isabel II en Windsor con Carlos, Camila y la princesa Ana. Desde que el domingo partieron de Londres, Kate y el príncipe William no han parado, han recorrido Inglaterra, Escocia y Gales durante 3 intensos días, con los cuales han querido homenajear a voluntarios y empleados de distintos sectores que han trabajado y siguen haciéndolo frente a la pandemia, desde sanitarios a responsables de transportes o de bancos de alimentos. Han sorprendido a estudiantes, universitarios y los alumnos de un colegio. Han protagonizado algunas anécdotas. Kate regresó al hospital donde nació el 9 de enero de 1982 y el príncipe William ha revelado que es zurdo. Los duques de Cambridge han viajado en el tren real de Isabel II por primera ocasión, y aunque su intención era agradecer la unión, el trabajo y el apoyo durante la pandemia, la gira no ha estado exenta de polémicas en un Reino Unido, en un país que sigue tratando de contener el coronavirus y transmitiendo a sus ciudadanos que eviten los traslados en la medida de lo posible. Pero aún había una última parada sorpresa. Kate y el príncipe William han ido a Windsor antes de regresar a Londres. Allí es donde se encuentra la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, y allí pasarán la monarca y el príncipe las navidades tras haber cancelado sus tradicionales celebraciones en Sandringham. La familia real británica tampoco organizará grandes festejos estas navidades, pero hoy ha hecho una pequeña y distanciada excepción. Los duques de Cambridge se han reunido con la reina, el príncipe Carlos, la duquesa de Cornwall, el príncipe Eduardo y Sofía de Wessex y la princesa Ana en las escaleras de entrada del castillo. Árboles de Navidad, villancicos interpretados por la banda de música del Ejército de Salvación Internacional y la reina Isabel II vestida de rojo ha sido la sencilla postal, la imagen que los Royals británicos han protagonizado este martes. Kate Middleton en esta ocasión ha lucido discreta como debe ser para dejarle todo el protagonismo a la reina. Bueno, y seguimos hablando de la familia real, cambiamos de tema, pero no tanto porque es la familia real y la Navidad, pero hablamos de otros años. Una serie de tarjetas navideñas enviadas por la reina y el príncipe Felipe a un empleado de la finca de Sandringham se han subastado. Las tarjetas, fechadas entre 1998 y el año 2018, incluyen fotografías conmovedoras y divertidas de la familia real. El lote de imágenes incluye una tarjeta por cada año entre 1998 y 2008. Todas las tarjetas están firmadas por la pareja real y se espera que cada una pueda ser vendida en 200 libras esterlinas. Una del año 2017 muestra a la reina alimentando con un plátano a un elefante y otra de 2004 muestra una foto de la pareja conociendo a veteranos del día D. La del año 2007 contiene 2 fotos grupales de la reina y Felipe con sus 4 hijos. La importancia que la reina le da a los caballos se muestra en la tarjeta de Navidad de 2012, que incluye una foto del príncipe Felipe entregándole un trofeo después de que su caballo ganara The Queen's Vase en el 4º día de Royal Ascot. Bueno, y la casa de subastas menciona que hay mucho interés por parte de compradores americanos por adquirir estas postales. Al parecer, a últimas fechas, la monarquía, la realeza inglesa, ha tomado un segundo aire en popularidad. Bueno, y en una nota de último momento, Sarah Tindall, hija de la princesa Ana, está embarazada de su tercer hijo. Su esposo Mike anunció muy contento esta buena nueva. Así es, me encantará si es un niño o una niña, pero por favor que sea un niño. El esposo de Sarah Tindall durante 9 años ha bromeado sobre los posibles nombres para su tercer hijo, pero uno de los coanfitriones del podcast de Mike recibió sus propuestas de nombres con gruñidos. No estamos seguros de qué hacer, si es hombre llamarlo Kobe o si es mujer llamarla Covina, en referencia al COVID. Aunque emocionado por la noticia, Mike también habló sobre la salud de Sarah y mencionó los 2 abortos espontáneos que experimentó antes del nacimiento de su segunda hija. Mike agregó: Sarah es muy buena, siempre tiene cuidado debido a cosas que han sucedido en el pasado y realmente lo espero con ansias, refiriéndose a su tercer hijo.
Un portavoz de la pareja dijo que ambos están muy felices. Mike y Sarah ya tienen 2 hijas, Mia de 6 años y Lina de 2 años. Este anuncio a través del podcast rompe con la tradición real, ya que los embarazos de los miembros de la familia real suelen ser anunciados por el Palacio de Buckingham. El embarazo de Sarah se anuncia solo 2 meses después de que la princesa Eugenia también revelara que está esperando un hijo. Si bien esto significa que la reina dará la bienvenida a 2 bebés más el próximo año, es poco probable que ambos niños reciban un título real. Sarah, la única hija de la princesa Ana, no tiene un título real después de la decisión de su madre de conceder a sus hijos una vida más normal y la libertad de los deberes reales. Bueno, pues felicidades a Sarah y a Mike Tindall por este nuevo bebé que viene en camino. Bueno, y ahora cambiemos de tema y de lugar, vámonos hasta Jordania, Medio Oriente. El Instagram de la reina Rania de Jordania ha vuelto a reunir a toda la familia, el rey Abdalá II, el príncipe heredero Hussein, las princesas Iman y Salma y el príncipe Hassem, el único que todavía es menor de edad. Todos han posado juntos en una colorida felicitación navideña, en la que Rania ha mandado también un mensaje. Este año, incluso aunque hemos mantenido la distancia, todos hemos llevado un poco más cerca a nuestros seres queridos en nuestros corazones. Rezamos por la salud y la felicidad de todos ustedes. La idea de posar durante la temporada navideña o el cambio de año no es nueva. Rania y su familia llevan varios años manteniendo la tradición. La novedad de este año está tanto en la composición más acentuada, con la reina y las princesas a la izquierda y el rey y los príncipes a la derecha, como en el vestuario. Siempre que pueden se conjuntan en color o tejidos, pero en esta ocasión, y aunque hay una cierta simetría entre los reyes y sus hijos mayores y en los tonos de los 2 pequeños, ellas llevan vestidos de seda festivos y ellos camisas por fuera del pantalón. Hasta el rey Abdalá, que suele resistirse a este toque casual de más en felicitaciones anteriores, llevaba la camisa por dentro en el anterior posado de este año y la llevaba en 2019, una foto en la que la composición era similar. Aunque la familia estaba más pegada ahí sí iban todos a juego en los colores, con color blanco en la parte superior y pantalones oscuros. Esta tradición de Instagram como tal inició en 2018. Ese año, Rania subió una foto de toda la familia vestida casi a juego en tonos azulados y pastel, deseando un buen año nuevo. Las fotos nunca contienen elementos que aten la felicitación a una celebración concreta, aunque Rania, por su parte, de forma separada sí ha llegado a felicitar las Navidades, pero la intención es dar la bienvenida al nuevo año. A principios de 2018, la familia casi al completo dio la bienvenida al año el día 2 de enero. La princesa Iman no había podido reunirse con sus padres y hermanos por motivos de estudios y todavía no había surgido la idea de coordinarse, un juego al que Rania y las princesas le han tomado un especial gusto en los últimos meses. Bueno, y ahora cambiemos de tema, hablemos de la duquesa de Cornwall, Camilla Parker. Se dice por ahí que nunca debes trabajar con animales porque se roban toda la atención, acaparan todas las cámaras. Pero el día de hoy la mascota de la duquesa de Cornwall, una perrita llamada Beth, realizó una actuación perfecta, llevando a cabo una de las más añejas tradiciones de los Royals, de velar una placa. La perrita Beth, uno de los 2 Jack Russell Terriers de rescate de Camila, demostró ser la asistente perfecta cuando la duquesa visitó la sucursal de Windsor del centro de rescate de Battersea Dogs and Cats para inaugurar la nueva instalación de perreras que lleva su nombre, donde se reunió con el personal y los partidarios de la organización benéfica para agradecerles por su trabajo. Al llegar al centro esta mañana, Camila, la patrona de Battersea desde 2017 y partidaria desde hace mucho tiempo, fue recibida por la directora ejecutiva de la organización benéfica Claire Horton y una guardia de honor canina de 4 perritos, a quienes acarició antes de ver a Beth, quien llegó posteriormente. La duquesa estuvo bastante alegre y le dijo a Beth: «Bueno, compórtate», le dijo riendo, mientras Beth se levantaba de un salto para saludar a su dueña. La duquesa de Cornwall, que vestía un abrigo de lana verde botella con cuello de tartán de la marca Mr. Roy y un broche con forma de perrito de Van Cleef & Arpels, realizó un recorrido por las nuevas instalaciones que incluyen perreras de última generación y una unidad de maternidad especial. Kay Mughal, la gerente, que ha trabajado en Battersea durante 30 años,
llevó a Camila a conocer a varios de los perros y adiestradores. Entre ellos se encontraba Anya, una chihuahua de 15 años, y su manejadora Karen Slavitt. La señorita Slavitt le contó a Camila cómo Anya llegó a Battersea hace 5 años cuando sus ancianos dueños ya no podían cuidar de ella y fue reubicada con éxito. Acariciando a Anya, Camila dijo: ella es tan dulce, tiene un hogar feliz. Muy feliz, le dijo Slavitt. Bien, me gustan las historias felices, dijo Camila. Debo decir que este es un lugar nuevo muy elegante, con todo lo que un perro puede necesitar, aire acondicionado, todo. A continuación se le mostró a Camila el prado de agilidad donde conoció a Jet, un Springer Spaniel de 3 años, y su manejadora Caroline Sayles. La señorita Sayles invitó a la duquesa a lanzarle pelotas de tenis a Jet. A medida que recogía cada pelota que le lanzaba la duquesa, Camila dijo: «Qué chica tan inteligente eres, mis perros nunca las dejaban ir». La duquesa también conoció a Olive, un perro bichón, y su manejador Ross Henderson. «Vives con gran lujo», dijo Camila mientras acariciaba a Olive antes de bromear sobre el plan de Beth para revelar la placa al final de la visita. Puede que no sea su fuerte, pero tendremos que ver qué sucede. Este año se cumplen 160 años del lugar de cuidado de perros y gatos llamado Battersea Dogs and Cats. 160 años acogiendo y reubicando animales necesitados. Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios que tuvieron la gentileza de escribir en el video de ayer. El video sobre Kate Middleton triunfa en su gira real a pesar de los políticos. Sara Hernández escribió: «Muy bien, Kate, así se hace. Kate y William lucen muy bien. Qué bien que haya salido bien el viaje en tren. Saludos, Tony». Saludos, Sara. María Sánchez León escribió: «Ya no tengo la menor duda, William y Kate deben ser los próximos reyes de Inglaterra. Al verlos, sus súbditos sienten alegría y los aclaman. No sería lo mismo con Carlos y Camila». Astrid Segal opinó: «Hola Tony, Catherine, la dama en rojo, Lady in Red, está muy guapa. Catherine, duquesa de Cambridge, están gozando su triunfo y ahora están en el castillo de Windsor junto al resto de la familia». Betty Pérez escribe: «Bendiciones a los duques, la pareja que más me simpatiza». Silvia escribió: «Muy linda esta pareja, dignos representantes de la corona inglesa. Kate es hermosa». Carolina Guzmán escribió: «Fue un gusto ver a Kate bien vestida porque bella siempre lo es. Está muy bien que realicen sus giras porque siempre quedan excelentes representando a la monarquía. Saludos, Tony». Saludos, Carolina. Astrid Segal escribió: «Esa política escocesa que le pida disculpas a Catherine y William, que se recupere pronto el jovencito príncipe Christian de Dinamarca». Tishitsoto escribe: «Lamentablemente la gente nunca vamos a estar contentos, sí porque sí, si no porque no, el caso es que no se entiende». Saludos, Tony. Saludos, Tishit. Inés Yadira Alfaro escribió: «Merecen ser los próximos reyes, están trabajando y enfocados en los ciudadanos de Inglaterra». Coralia Serna opinó: «Dichosos los ingleses con esta pareja, Dios los bendiga». Claudia Moreno escribió: «Felicidades para los príncipes reales por este gran apoyo que están dando. Los políticos sirven para dos cosas, para hacer promesas y no hacer nada. Ustedes están trabajando, no se andan divirtiendo, y así lo saben las personas. Bendiciones por esta gran gira. Mis mejores deseos para el príncipe que se contagió de este virus. Buenas tardes, Tony, saludos». Saludos, Claudia. Laura Osorio escribió: «Jajaja, ay Tony, qué risa con las campanitas. Muy bien por los duques de Cambridge». Ahora Caipa opinó: «Felicidades a la pareja real, William y Kate, son maravillosos». Madame Santos opina: «Los duques han hecho muy bien, ayudan en ánimo del pueblo, muy hermosos, me encantan. Saludos, señor Tony, gracias». Fernanda LD opina: «Saludos, Tony, nunca se le da gusto a nadie, y menos a los políticos. Ahora que brillan William y Kate y están haciendo un excelente trabajo representando la monarquía, por supuesto que iba a haber gente que los iba a criticar, pero igual los iban a criticar si se hubieran quedado en su casa y no salir a demostrarle su apoyo y solidaridad a su pueblo. Excelente labor de Kate y William». Letty Polo escribe: «Lo que hacen los duques de Cambridge es lo que todos deberíamos hacer, agradecer a todas las personas que están en primera línea luchando contra el COVID, bien por ellos». Nana Nenu, nuevo Canal 2, escribió: «Muchas personas les han agradecido, no salieron a pasear, salieron a alentar a un país en crisis durante la Navidad. Es parte del Estado y muchas personas les han agradecido. Bravo, William y Kate. Es divertido cómo no critican a los vagos de California que aún viven del dinero inglés». Ana Marino escribió: «Esta pareja es increíble, serán los mejores monarcas. Kate refleja en su exterior toda su belleza interior, me encantan». Lillian Lee opina: «El Royal Train Tour fue un éxito y mucho más valorable esta gira en momentos así, para que el pueblo sepa que sus royals no están ajenos a la crisis sanitaria.
Podrían quedarse encerrados, buscar la comodidad en su refugio hogareño, pero decidieron estar in situ, lo que otras casas reales podrían hacer también, como la española que actualmente está en la mira de los antimonárquicos. Mari Ridao escribió: para mí los políticos son los que no hacen nada y los duques les han dado una lección. Bravo William y Kate por dar ánimo a vuestros compatriotas en estos momentos tan difíciles. Lily escribió: es un viaje polémico, pero es curioso que permiten abrir tiendas de grandes superficies que generan multitud y filas interminables. Permiten bares. Para mí es más bien algo político y antimonarquía. Clotilde opinó: qué pareja más linda, dignos de ser reyes. Ella siempre elegante y fina y muy simpática. Se viste muy elegante, lo que se ponga le queda bien. A esta pareja todos los quieren mucho, son tan educados, no comentan nada de su vida privada y tienen mucha popularidad. Que les vaya muy bien en su gira. Ana Penate opinó: si hacen algo bueno, los políticos critican. Entonces, ya que los políticos critican tanto, ¿por qué no salen a hacer algo? Son tan egocéntricos. Francisco Javier Luna opinó: hay opiniones encontradas por parte de los políticos respecto a la visita de los Cambridge. Claro, ellos ven ese viaje con otra perspectiva, pero creo que la intención es buena, para llevar un mensaje de ánimo a la población, que al parecer los ha recibido con mucho gusto. Lamentable lo del príncipe Cristian de Dinamarca, ojalá se recupere pronto. Varios lo han candidateado para futura pareja de la princesa de Asturias. Saludos, Tony. Saludos, Francisco. Maite ABHI escribió: con el apoyo o sin apoyo de políticos, ellos hacen su trabajo. Los que trataron de frenar la gira se llevaron un palmo de narices. La envidia no deja vivir ni trabajar en paz. Un éxito esta gira de los Cambridge. La primer ministro de Escocia no conocerá las medidas sanitarias pertinentes. Carlos León escribió: los reyes deben ser ellos y no Carlos y la bruja. Yasmín opinó: el guapo PW, el príncipe William y la bella Kate son un gran ejemplo de una pareja bien genuina, royal y modesta, haciendo su parte, dando expresión de gratitud a todos en la comunidad. Luis Ugalde escribió: no tiene sentido que los limiten a no salir de Londres, por el trabajo que realizan, máxime en tiempos de pandemia. Por ejemplo, la reina no tiene carnet de conducir, está exenta, tampoco paga impuestos. Ellos están por encima de muchas leyes que aplican solo a los plebeyos, es parte del paquete. Más que crítica, parece falta de respeto a la monarquía. Maribel Erazo opinó: hola Tony, ¿qué se puede esperar de los políticos? Solo saben mover la lengua y estar sentados todo el día recibiendo dinero, en vez de estar en la calle pendientes si la gente está bien o pasando hambre en esta pandemia. Nunca en su vida han ido por calle viendo cómo es la pobreza o las enfermedades y solo critican cuando otros hacen un trabajo estupendo como Kate y William, que ellos han estado desde la pandemia trabajando y cooperando. Hace meses Kate unió 19 marcas para donar a las familias. Han estado pendientes de todo Reino Unido en videollamadas o en persona. Han escuchado cada historia que muchas personas han pasado mientras otros venden su vida a medios de comunicación para dar lástima y ser noticia para hacer publicidad de ellos mismos. Kate y William hacen un trabajo estupendo con su fundación y con su rol en la familia real como duques, cumpliendo cada una de sus obligaciones para su país. Saludos. María Urbieta escribió: súper bien los dos ejemplares. Rima y Rimesane opina: todo es 100% actitud y eso les sobró a William y Kate. Un puñado de políticos resentidos con pretensiones abolicionistas jamás podrán empañar el rotundo éxito de esta gira. Solo importa la voz del pueblo, no la de unos cuantos políticos parcializados. La gente estaba realmente alegre y feliz con la visita de los Cambridge, y eso es lo que realmente le importó a ellos. Y lo más apoteósico, la reunión de toda la familia en pleno junto a la majestuosa reina. Bien hecho, William y Kate. Cristian Reyes opinó: son amigables, hacen bonita pareja. Fundación Cultural Agua Palabra se escribió: realmente me ha llenado de alegría el éxito de la gira de William y Kate. Nadie pudo detenerlos y las ventoleras y neviscas que quisieron levantar a su paso se volvieron en contra de los que las hicieron. A la ministra de Escocia le nevó duro en su parcelita y los demás políticos tuvieron que retractarse. ¿Quién no va a amar a esta pareja que lo que hacen es llevar palabras de aliento y de cariño a su pueblo? Por eso son tan amados. Son las cartas fuertes de la monarquía inglesa. NG opinó: ja, políticos criticando a los duques, no tienen de qué agarrarse con tal de intentar manchar esta pareja, y qué mal les salió. Boris desdiciéndose de los dichos. Los duques llevaron alegría y escuchan a las personas de su comunidad. La gente los ama y contra eso un puñado de mediocres no pueden luchar. Arriba los Cambridge, el futuro de la monarquía. Angélica Soledad escribió: esos son políticos progres que están escasos de popularidad y tienen que treparse a personajes de relevancia. Fin del cuento. Ellos no están de paseo, ellos están cumpliendo una orden del gobierno y de su majestad.
¿Por qué no reclaman cuando otros que son progres y viven de las contribuciones del contribuyente a través de Carlos? Bueno, y esto es todo por el día de hoy. Y recuerda que en el video de mañana aparecerán algunos de los comentarios que se escriban hoy en este video. Ustedes son las estrellas de este canal. Por último, no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo notas como estas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.